Ser Minero. Ya estamos, por tanto, en Ser Minero. Saludamos en primer lugar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Sabero. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, tenemos aquí un invitado que me resulta muy familiar y no solo a mí, seguro que también a nuestros oyentes. Hoy, sí. ¿De qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar? Bueno, pues hoy jugamos en casa, así como dices tú. Hoy vamos a hablar de un tema importante que la verdad es que no habíamos tocado todavía en Ser Minero hasta hoy. Y es que la minería, como actividad extractiva que es, tiene unas connotaciones medioambientales muy importantes. Tiene un impacto muy marcado, como decimos en otras ocasiones, sobre el territorio. La minería cambia el paisaje humano, de esto yo creo que ya hemos hablado en otros programas, cambia el paisaje humano del lugar en el que se desarrolla, pero también y sobre todo cambia su paisaje natural, especialmente si estamos hablando de minería de exterior, de minería a cielo abierto. Y bueno, hoy tocaba hablar de ello y de esas consecuencias medioambientales, ¿no? De cómo abordar de forma correcta la recuperación de estos espacios que sufren o que bueno se ven modificados por el tema minero. Y bueno, tenías razón, ¿no? Porque nos acompaña alguien que, como dices, no es ajeno ya a nuestros oyentes, ni tampoco a Hoy por Hoy León, ¿no? Nos acompaña Arsenio Terrón. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León y es una persona que ha dirigido algunos cursos universitarios que tienen precisamente que ver con esa temática que abordamos hoy. De hecho, Arsenio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Amigo, tu propia biografía ya es un compendio precisamente del curso que habéis programado en la universidad y de esta temática, porque eres un hombre de ciencia, con una tremenda sensibilidad medioambiental y al mismo tiempo eres originario de una cuenca minera, de un municipio minero como es Fabero. Sí, yo me atrevería a decir que yo soy lo que soy en la actualidad porque era lo que era cuando era chaval y veía lo que veía cuando era chaval. Es decir, yo desde la ventana de mi habitación, cada día que me levantaba, veía enfrente a escasos 500 metros una bocamina con la escombrera que generaba. Y bueno, pues con el paso de los años eso fue creciendo, se sustituyó aquella bocamina de interior por minas de explotación a cielo abierto y sí que yo que me sentía concernido por ese aspecto ambiental, pues de algún modo decidió que finalmente recalase aquí en la Universidad de León, en la Facultad de Biológicas en su momento y luego ya añadiendo ciencias ambientales y me dedicase a estos temas. Bueno, supongo que uno al final es la respuesta a lo que ve, a lo que mama cuando es un chaval. Háblanos, habéis programado un curso, comenzaría, por cierto, la matrícula o la posibilidad de inscribirse todavía está abierta, un curso relacionado con la restauración de espacios mineros degradados. Sí, es una idea que surgió cuando el Inteco, ese invento de nuestro expresidente leonés, la creó, se entendía que el Inteco tenía que involucrarse. ¿Te refieres a la Ciuden, quizá? A la Ciuden. A la Ciudad de la Energía, ¿no? A la Ciuden, sí, no al Inteco, a la Ciuden. Implicarse en temas, como te digo, medioambientales. Y aprovechando que ellos tienen un centro de investigación, experimentación en Pobladura de las Regueras, de producción de planta forestal para restauración, pues se nos ocurrió que podría ser el sitio adecuado para hacer un curso de este tipo. Ellos tienen las instalaciones, tienen una localización privilegiada desde el punto de vista negativo, porque es una zona que está degradada de forma radical. Toda la cuenca de Tremor de arriba, Tremor de abajo, pues es un ejemplo de lo que no se debiera hacer desde el punto de vista medioambiental. Entiendo que en su día fue el germen de trabajo, de generación de economía, pero tal y como se ha dejado aquello es un desierto en el peor sentido de la palabra. Sigue siendo verde, hay mucho verde, pero hay muchísimas zonas que están afectadas por esa industria minera y que la práctica totalidad de las empresas, si no todas, se fueron de allí sin preocuparse lo más mínimo de volver aquello no a su estado natural, porque eso es imposible, pero sí que revertir un poco la situación. Y es lo que intentamos nosotros abordar en este curso. Roberto. Porque ¿cuáles son, Arsenio, los principales impactos ambientales de la minería
concretamente del carbón? Bueno, pues son múltiples. Quizás los más llamativos los ponías tú de manifiesto al principio, son los paisajísticos, ¿no? Es decir, de algún modo transformamos de una manera radical el paisaje que nos rodea. Cuando la extracción de carbón se hacía solo en galerías subterráneas, pues hombre, había un impacto importante por las escombreras de estériles que se generaban, pero no era extremo. Cuando a finales de los 70, principios de los 80, en España cambia radicalmente esa forma de obtener ese elemento con las extracciones a cielo abierto, bueno, pues ya se producen impactos que son prácticamente irresolubles, es decir, se generan unas cavidades que por mucho que se intentase sería casi imposible recuperar, pero que hay técnicas en la actualidad, que es ahí donde nosotros queremos incidir, que lo que hace es aminorar ese efecto sobre el paisaje. Bueno, ligado al efecto sobre el paisaje, lógicamente va efectos derivados hacia los acuíferos, hacia el agua. En buena parte de los pueblos de montaña que tienen explotaciones mineras, los acuíferos prácticamente se han visto muy reducidos, las fuentes, los regatos, los arroyos, y eso condiciona también la economía ciudadana de la gente que ha decidido, ha apostado por seguir viviendo en ese territorio, cuando no los problemas derivados de la contaminación por metales pesados que se produce por escorrentías de esas explotaciones. Es decir, hay algún ejemplo en el Bierzo, para que la gente se sitúe, prácticamente un arroyo que discurre paralelo a la A6 en su bajada desde el puerto de Manzanal hacia Bembibre, pues hay un arroyito, os digo, que va más o menos paralelo, que da valores de metales pesados que multiplican hasta por 100 los valores normales recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ese agua termina seguro que siendo consumida por animales, y muchas veces, lo triste, terminará en las huertas de los paisanos o de la gente que vive en esos pueblos. Y al final, cuando te comes la lechuga, pues esa lechuga ya no hace falta que la adereces, ya va aderezada desde el principio, ya lleva una serie de elementos que en ningún caso te va a beneficiar. Como no mencionar, aunque sea de forma tangencial, el efecto quizás ambiental más importante que generan las explotaciones mineras es el derivado de la combustión final de ese carbón, no porque no haya modos de hacerlo de forma ambientalmente eficiente, sino porque no los aplicamos. ¿Cuáles son la manera más eficaz de actuar, por ejemplo, en estas zonas donde ya no hay empresas mineras, claro, donde ya no podemos, digamos, legalmente obligar a que participen ellas, sino que ya es una cosa un poco de todos? ¿Cuál es la manera más eficaz de abordar esta restauración, esta recuperación de estas zonas degradadas? Bueno, la manera eficaz es la de optimizar el uso de los recursos económicos. Es decir, tiene que haber una implicación por parte de las administraciones públicas, en este caso entiendo que es a la Junta de Castilla y León a quien corresponde, de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo esa recuperación de estos espacios degradados. Es posible que no tengamos en estos momentos dinero suficiente para abordar esa recuperación de todos los espacios, pero lo que no es comprensible es que no se esté recuperando ninguno, que poco a poco se inicie un camino, una dinámica. Bueno, pues hay zonas que necesitan una actuación más urgente y otras que quizás puedan esperar unos años, pero tiene que ser un camino que tenemos que empezar ya de forma inmediata. Es verdad, como tú decías, que las empresas mineras se han ido, se han lavado las manos, y si no ven el modo de obtener recursos económicos de esa recuperación, no lo van a hacer. Quizás la administración pueda obligarles, pero si no, abordar ese cometido, y para ello se necesita gente formada. Es decir, lo que no podemos es pretender restaurar escombreras, como tenemos algunos ejemplos ahí en la zona donde está situada el museo, o en cualquiera otra de los valles mineros, La Ciana, Bembibre, Favero, similares, zonas donde se metió dinero en grandes cantidades para hacer restauraciones que quedaron muy bien, perfectas el primer año, pero que a partir del segundo o tercero se volvieron a su camino natural por no haberlas hecho de modo adecuado, y pasados 4 o 5 años el paisaje está totalmente alterado y no se pusieron las piedras necesarias para revertir todo el proceso, que siga una dinámica natural, que es lo que se pretende con las tecnologías modernas. Hay también que destacar que podría ser una salida laboral para mucha gente, al menos durante un periodo de transición, dado que
muchísima gente se queda en el paro con el cierre de las empresas mineras, y esto puede ser una salida, ¿no?, para algunas de esas personas para que participen en esas labores. Eso es lo que buscamos nosotros también con este curso, implicar a la gente local. Quizás el mejor ejemplo, hay además un vídeo, yo creo que en la red se puede encontrar, de un ejemplo de restauración de una escombrera que fue hecha en Tremor de Arriba, una escombrera que está, bueno, pues el frente de la escombrera está como a 10 metros de las casas del pueblo, y fue una restauración hecha en su totalidad por gente del pueblo que durante 6 meses estaba contratada con dinero que había de Europa. Y lo más curioso, lo que llama a la gente la atención cuando lo ves, que el 100% de las personas que trabajaban eran mujeres, es decir, mujeres que se habían visto apartadas de forma secular del trabajo en estos valles mineros, muy derivado hacia el hombre, y cómo ellas eran capaces, bueno, pues con un esfuerzo físico importante, pero tampoco exagerado, de recuperar ese espacio. Una escombrera que a día de hoy, o un espacio que a día de hoy, bueno, pues tiene un aspecto, digamos, natural. Sigue notándose que allí ha habido una explotación, que allí ha habido una alteración, pero poco a poco la naturaleza se encarga de ir añadiendo complejidad a lo que el hombre inició, que es de lo que se trata. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero antes has mencionado, bueno, hay algunas técnicas, se va mejorando para restaurar estas zonas degradadas. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se interviene? Todo lo que nosotros transmitimos aquí es una tecnología, como tantas otras veces, derivada de explotaciones en Estados Unidos, ¿no?, que se dieron cuenta, como no podía ser de otro modo, de que las cosas no se pueden cambiar de manera radical. En el sentido positivo, en el sentido negativo sí que es fácil, en revertir lo negativo no lo es tanto. Entonces, lo que se pretende es remodelar la superficie, remodelar el paisaje, dotándolo de unas morfologías, cuando es posible, pues leves, de pendientes poco extremas, de forma que, como te decía, nosotros pongamos las primeras etapas, es decir, las primeras plantas primocolonizadoras que fijen ese sustrato, y luego dejar que el resto de la restauración sea la naturaleza la que la lleve a cabo. Le costará más tiempo, pero si nosotros fijamos perfectamente esa primeras etapas, la naturaleza hará lo siguiente. Lo que no se puede pretender, como te decía, que se ha hecho en algunos de nuestros valles mineros, es de un momento para otro restaurarlo de forma completa, queriendo que eso permanezca durante años. Y la naturaleza se niega a ello, y en el momento que tiene oportunidad vuelve todo a su etapa inicial. Las nuevas tecnologías consisten en mover tierra, por eso es necesario involucrar a la gente de esos pueblos. Se necesita mano de obra, y mano de obra que esté acostumbrada a trabajar en esas condiciones, y los mineros lo están, y que podrían ser perfectamente los que asumiesen esa restauración. Una generación se encargó de alterar el medio mediante la extracción de carbón, y la siguiente generación o las siguientes generaciones, pues los hijos o los nietos de aquellos que extrajeron el carbón, podrían encargarse ahora de revertir en cierta medida la situación ambiental. De acuerdo, gran asignatura pendiente por parte de nuestras autoridades, de nuestras empresas, y que sin duda reportaría muchísimos beneficios de todo tipo a nuestros territorios mineros. Quedan muy poquitas horas, ¿no?, para que la gente pueda inscribirse, así que venga esa última llamada si lo desea y se ha sentido sensibilizado y interesado con el tema. Entiendo que información en unileon.es, ¿no? Sí. O llamando a la propia universidad. Animar a la gente, que realmente es que viene gente de primer nivel nacional e incluso internacional, y que es un lujo tenerlos en un pueblecito de la montaña leonesa. Gracias, Arsenio, hasta el viernes. Y también gracias a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Hasta la próxima. Hasta el lunes, muy interesante como siempre.